Buenas noches, bendiciones. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por el interés de prepararse para servir a Dios. Qué importante. Déjeme bendecir tu vida. Si usted es una persona que ama a Dios, ama servir y ama la palabra del Señor. Es importantísimo liderazgo cristiano. Estas tres cosas: amar a Dios, amar servir y amar la palabra del Señor. David decía en el Salmo 119, verso 97, una expresión así de gozo, de alegría, de contento. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, el día tiene 24 horas. Y qué lindo como David dice, todo el día es ella mi meditación. Qué tremendo. El versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Porque, ¿de dónde adquirimos sabiduría? De la palabra del Señor. ¿Cómo adquirimos sabiduría? De los mandamientos del Señor. Porque siempre están conmigo. Amén. Qué lindo. Dice David, tus mandamientos siempre están conmigo. Para toda decisión, para todo lo que tengo que hacer, decir y pensar, ahí está la palabra del Señor. Entonces, es una vida diferente, una vida guiada por la palabra del Señor. Hoy estamos compartiendo este seminario llamado Discipulado para un ministerio y liderazgo eficaz. Bienvenido. Bienvenido a la lección número 5. Ya llevamos con estas 5 lecciones y la lección de hoy se llama Actitudes que determinan el éxito. ¿Cuánto queremos éxito? ¿Cuánto queremos avanzar? ¿Cuánto queremos llegar a fructificar de una manera diferente de la que estamos haciéndolo ahora? Bueno, tenemos que tener una actitud correcta. Y el apóstol Pablo era padre de hijos espirituales. Timoteo, Tito, Filemón y otro grupo de personas que puede decirse que los dio a luz espiritualmente, los engendró espiritualmente. Y entonces tiene la autoridad, la responsabilidad de estarles exhortando, animando, corrigiendo, motivando. Qué bonito tener un mentor así, que lo esté uno aún corrigiendo de las cosas que no son correctas. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío. Y ahí está hablando de que hay una responsabilidad paternal espiritual. No es su hijo de que engendró con una mujer, no, es un hijo espiritual. Y le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque todo lo que tenemos, somos y poseemos y vamos a tener es por la gracia de Dios. La salvación, la sanidad, el llamamiento, el ministerio, los dones, el Espíritu de Dios, todo por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, esfuérzate. Es lo contrario a estar vagabundeando, desanimado, desalentado. Y le dice, versículo 3, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué puede hablar la gente de nosotros? ¿Puede hablar bien o hablar mal? ¿Qué ha oído la gente de ti y de mí? Pueden hablar mentira y pueden hablar verdad. Pero Pablo dice lo que has oído, lo que la gente habla de mí. Ante mucha gente que está hablando de Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, ¿qué es lo que la gente oía de Pablo? Quejas, no. El evangelio, la palabra que llevaba a la gente a la humillación, al reconocimiento de que era pecadora y que necesitaban al Señor Jesús como libertador. Entonces lo que has oído, la palabra que has oído,
encarga a otros. Hagamos una cadena. Hagamos líderes. Enseñemos, seamos mentores. Para que muchos puedan entrar a la salvación. O sea, Pablo está diciendo mi testimonio personal de lo que está diciendo la gente. Y como le dije, vamos a hablar hoy de actitudes que determinan el éxito. No sin antes bendecir a todos los que están conectados a través del Facebook en vivo, de la página Fraternidad Cristiana Santa Fe y de la página Inconmovibles, que es la casa que está dando estos seminarios de los cuales yo estoy participando. Bendigo a todos, hermanos, deseo lo mejor para su ministerio, para su liderazgo, para su familia, para sus finanzas, para su salud, para su congregación, para lo que tenga que hacer. Que Dios te dé éxito. Éxito espiritual, éxito ministerial, éxito personal, éxito familiar, éxito económico. Entonces, hablando hoy de actitudes, ¿qué es actitud? Es un procedimiento, es un proceso que conduce a un comportamiento. La actitud es algo que nos lleva a un comportamiento. En particular, cada quien tiene una diferente actitud sobre cada cosa. Actitud es la realización de una intención o un propósito. Yo tengo que hacer algo y lo hago porque tengo la actitud de hacerlo. Entonces realizo esa obra que me va a llevar a un propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual. Habitual quiere decir que es algo diario, que se hace un hábito. Bañarse, comer, trabajar, predicar, orar, leer la palabra, es algo que hacemos habitual. Entonces, ¿qué se produce en diferentes circunstancias? Cada quien es diferente. Y esas actitudes determinan la vida anímica, la parte del alma de cada persona. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene una actitud manipuladora, manipula a la gente. Hay otros que tienen una actitud pesimista. No te le acerques. Salga en carrera delante de un pesimista. El que tiene una actitud sumisa, es sometido. Como tenemos que ser todos los hijos de Dios. Someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. No tiene que ver la sumisión con cobardía. Tiene que ver con valentía. Porque se necesita reconocer que solamente en Dios encontramos paz y libertad. Hay gente con actitud positiva. Únete a ellos. Hay gente con actitud negativa. No te unas. Hay gente con actitud agresiva. No te unas. Hay gente con actitud pasiva. Bueno, puede ser un temperamento melancólico o flemático. Y hay gente con actitud colaboradora. Qué lindo. Qué montón de actitudes que tienen que ver con los temperamentos que según el doctor Fleming tiene el ser humano. Hay gente melancólica, hay gente sanguínea, hay gente colérica y hay gente flemática. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? Que nosotros que queremos servir, que queremos tener una posición en el cuerpo de Cristo, que queremos predicar, que queremos enseñar, que queremos ministrar, que queremos aconsejar, que queremos evangelizar, que comprendamos cuáles son las actitudes que determinan el éxito de cada uno de nosotros. Que las capacidades, los dones, los talentos, valen poco o nada si no se sabe tratar con la gente. Puedo tener 100 títulos, pero si no tengo una actitud correcta, de nada sirven los títulos. De nada sirven. Puedo tener muchos trofeos, pero de nada sirven esos trofeos si tengo una actitud incorrecta, si mi comportamiento no es el correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere efectividad. Y un líder efectivo es aquel al que la gente sigue. Dice, tiene un liderazgo esa persona porque la gente lo está siguiendo. Jesús llegó al momento de popularidad donde multitudes le seguían todos los días por la actitud.
actitud de amar, de dar, de servir, de sanar, de perdonar, de restaurar. Y eso es lo que el Señor está buscando en la iglesia. Gente. El éxito no depende de la capacidad humana, sino que depende de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer, que nos bendice, el que nos da la gracia, que nos abre puertas. Y entonces, el liderazgo no es éxito, no es popularidad, no es posibilidades para mí, egoístamente. Yo todo lo quiero para mí, nadie para los demás. Como un embudo que absorbe todo y se lo deja todo. Entonces, es lo que le pasa al mar muerto. ¿Por qué está muerto? Porque recibe agua fresca de 2 ríos y de lagos y no da nada. Como está tan más bajo que el nivel del mar, entonces no tiene salida para ningún lado. El sol evapora el agua y cada día es más sal y más sal y más sal y no hay vida. Entonces no sirve. Dice la palabra que lo que recibiste de gracia, lo de gracia, porque el Señor nos dio. No se vale estar cobrando por un consejo, por una predicación. Allá sí la gente quiere bendecirte, amén. Pero el Señor dijo, no lleven ni alforjas, no lleven bolsa. No vamos a recoger. Como decía un hermano, aquí traigo la bolsa de la bendición, ¿verdad? Y le echaban naranjas y chayotes y plátanos y de todo. Qué tremendo, qué lindo, ¿verdad? Pero no es una posibilidad, popularidad para mí. Porque el liderazgo se entrega, es dar, es servir. Es empatía, es filantropía. Es compromiso. Es lucha personal. Pero una lucha personal para el beneficio de otros. Cristo murió por todos nosotros. Venció personalmente a principados y potestades. Venció a Satanás para beneficio nuestro. No para su beneficio. Claro que Dios lo levantó hasta lo sumo. Después le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo sentó a la diestra suya. Pero a veces pasamos por sufrimiento. A veces momentos de gozo. Pero siempre nos vamos a gozar. A pesar de que estamos en el mejor lugar. Que estamos sirviendo al Señor. A través del servicio a la gente. Que allí donde Dios me puso, donde Dios te puso, hermano, prospere, eche raíces, fructifique. Porque no hay otro lugar como ese. No andemos de lado en lado, de lugar en lugar, porque no vamos a fructificar. Entonces, tu carácter determina tu ministerio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y todo empieza por la formación. Todo tiene un principio. El universo tuvo un principio. El sol, la luna, las estrellas tuvo un principio. El hombre tuvo un principio. Todo tiene un principio. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 19, algo muy duro, algo muy fuerte. Sigue llamando a la iglesia que él ha ganado para Cristo, le llama hijos. Ahora lo hace con mucho cariño. Ahora les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bueno, esto solo las mujeres lo saben, nosotros no, que son dolores de parto. Pero Pablo sentía lo mismo, el mismo dolor cuando la mujer da luz, al dar luz a los hijos. En ayuno, oración, en clamor, intercesión, hasta que esa alma se ganaba. Qué lindo saber que alguien se preocupa a tal punto de casi desmayar, de casi sentir esa angustia, el dolor por la salvación de un alma. Entonces, él dice, por quienes vuelvo. O sea, ya lo sufrí una vez el dolor de parto. Ahora vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque la gente retrocede. La gente sale. La gente deja el compromiso. Y Pablo dice, yo vuelvo a darlos a luz otra vez. Porque ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Porque el plan de los ministerios
Ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es para edificar a los santos, para que hagan la obra ministerial. Entonces, qué importante es no desmayar, es seguir, hasta que cada persona sea formado. Es muy importante. Entonces, ¿qué es carácter? Es la manera en que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Lo normal es reaccionar con responsabilidad, de una forma razonable, con determinación y con personalidad. Así es que Pedro hace una pregunta. Anda con los discípulos y anda Jesús guiándoles, enseñándoles, discipulándolos. Pedro le hace una pregunta. Maestro, ¿cuántas veces habría que perdonar? Qué pregunta más interesante. Maestro, ¿cuántas veces habría que perdonar? Y Jesús le responde. Le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con ello quiso decir que siempre hay que perdonar. En todas las ocasiones y todas las veces que se nos pida perdón. Qué tremendo. Entonces el discípulo no puede andar ahí enchompipado porque algo le hicieron, porque algo le dijeron, porque tal cosa la otra. No, hay que perdonar. Si Jesús le respondió a Pedro, esta es la dinámica del reino, es para nosotros también, que somos discípulos. Ya no somos creyentes, ya no somos evangélicos simplemente, no, ahora somos discípulos. Porque Dios nos tomó para ser discipulados. No lo elegimos a Él nos eligió a nosotros. Por eso estamos aquí invirtiendo tiempo un viernes a las 7 de la noche para seguir aprendiendo, seguir adelante. Porque hay pocos obreros. Y una cantidad de mies, hay una cantidad de gente que peligrosamente está muriendo sin Cristo. Jesús usó una analogía de un campo de trigo. Y le dijo, mirad los campos de trigo que ya están blancos. ¡Wow! Pero no es que el trigo es verde primero. No es que el trigo es dorado cuando coge la madurez y el sol está dando. ¿Por qué Jesús dijo están blancos? Porque ya perdieron todo. Perdieron el grano que estaba adentro. Perdieron el color. Ya están declinando las espigas y cayendo al suelo. Mirad, los campos están blancos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y por eso estamos preparando tú y yo. Por eso te bendigo y pido sabiduría a lo alto para que Dios te siga abriendo el entendimiento. Estamos en tiempos difíciles, pero es el tiempo de echar las redes en su nombre, en su palabra. Y el proceso de formación es un proceso que requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere finanzas, requiere disposición, requiere perseverancia, requiere valentía. No se forma uno ahí en la casa viendo novelas, viendo tele. Uno se forma en las aulas. Uno se forma sirviendo. Uno se forma haciendo la obra. Y tiene que ver con tiempo. El tiempo es importantísimo. Hechos 7:30 hace un recuento de la vida de Moisés. Dice, y pasados 40 años de la vida de Moisés, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego, en la zarza que ardía y no se consumía, después de haber pasado 40 años. Dios no se le apareció el primer año que salió de Egipto. Ya era un hombre de 40 años cuando salió de Egipto.
No se le apareció a los 41, ni a los 42, ni a los 43, ni a los 44, ni a los 50, ni a los 70. Se le apareció a los 80. Porque requería tiempo. 40 años de formación, de carácter. No podemos imponer la mano con ligereza, dice el apóstol Pablo. Decirle a alguien que entra a la iglesia, mira, me parece que canta bonito y que toca guitarra, que sopla bien el saxofón, venga para el altar. No. Se requiere tiempo para conocer las actitudes que tiene. Porque a veces nos equivocamos y hemos fallado muchas veces con eso. Y seguiremos fallando seguro porque nosotros creemos en la gente. Pero el Señor se esperó 40 años viendo a Moisés siendo moldeado, siendo corregido, el sol, el compromiso, pastorear las ovejas que no eran de él. Y a los 80 años, 40 de la prueba, el Señor lo llama. Y entonces, como un general de Egipto, él hubiera matado al pueblo. Si hubiera, esto no es de generales, esto es de pastores. Como general hubiera matado al pueblo, pero como pastor, Dios sabía que cuidaría el rebaño. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos alabamos la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios tiene su tiempo para todo? Dios tiene su tiempo. Y necesitamos entonces estar dispuestos para que decirle, Señor, heme aquí estoy. Quizá con las manos vacías, como dice la canción. No tengo nada que darte, pero haz la obra en mí. La disposición. La carta segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, definitivamente. Las cosas viejas pasaron. En el original griego dice, hebreo, dice, las cosas viejas murieron. Y lo que muere se entierra, lo que muere se pudre. Quiere decir que el creyente ya tiene una novedad de vida. Las cosas que tenía del pasado ya no son. Moisés pasó por el proceso, ya lo de Egipto ya no. Murió en el desierto. Ahora está iniciando un nuevo proceso con la zarza que ardía. Se quita el calzado del pie, simbolismo de un nuevo caminar, un nuevo andar. Como pastor de ovejas de Dios. Ya no pastorea las ovejas de Yetro, sino ahora va a pastorear al pueblo de Israel. Qué lindo el proceso. Y la actitud, porque fue moldeado el orgullo, el poder que tenía, la gloria que tenía de Egipto, de los hombres, todo fue quitado. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas murieron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos decimos amén? Porque el hombre por sí solo no puede formarse, jamás. Pero hay alguien que nos ayuda, se llama Espíritu Santo, que trabaja en la formación de cada uno de nosotros. Él está trabajando hasta el punto de todo lo que yo le permita. Él va, como caballero, a hacer hasta donde yo le permita que haga. Entonces es importante. Hay gente que avanza muy rápido. ¿Por qué? Porque son abiertos. Están deseando ser formados. Pablo dice que después de la conversión ya estaba predicando el evangelio y la gente no creía. Y ¿cómo es posible? Es un perseguidor de la iglesia. No le creo. No creo que esté predicando. Y hay otros que llevan mucho más tiempo. De acuerdo el espacio que yo le dé al Espíritu Santo para que trabaje en el corazón de una forma particular. Ahora, la fórmula no es cuánto tengo yo del Espíritu, cuánta unción, cuánto poder, cuánta autoridad, cuántos dones tengo yo del Espíritu. La fórmula es cuánto tiene el Espíritu de mí. Él es mi Señor. Él tiene el control. O yo quiero tener muchas cosas, pero le doy apenas un campito al Espíritu Santo para que sea mi Señor.
Entonces, muy importante, le repito esta fórmula. No es cuánto tengo yo del Espíritu, sino cuánto tiene el Espíritu de mí. Entonces, el siguiente paso es la perseverancia. Proverbios 4:18 dice Salomón: mas la senda, el camino del hombre justo, de la persona justa, de la mujer justa, es como la luz de la aurora. ¿Qué es la luz de la aurora? Es la luz del sol, que día a día, religiosamente, cuando la tierra gira, aparece en el horizonte. Y empieza frío, y empieza a subir y subir. Cuando está en el cenit, al mediodía, no se puede ver. Es tan fuerte, tan directo, y así es la vida del justo. Empieza de a menos para más. Entonces, dice que va en aumento. Pablo dice, Salomón dice, va en aumento. La vida del justo va en aumento, no para atrás, ni para los lados. Va recto hacia arriba como el sol y va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el proceso de formación del líder debe ser constante. Constante. Aquí el problema es que muchos tienen toalla, como el manager del boxeador. Y cuando ve la cosa muy fea, que están demasiado golpeados y que no va a ganar, entonces el manager tira la toalla. Pero nosotros no tenemos toalla, hermano. No tenemos toalla, no tenemos que tirar. Y hay gente que sí tira la toalla. Entonces, ¿cuál es la excusa? Yo soy así. Así muero. No quiero cambiar. Su carácter, su orgullo, su altivez, sus temores. Entonces no es cuánto tengo del Espíritu yo, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Cuánto me he sometido a la formación, al discipulado del Espíritu Santo en mi vida, a que Él ocupe el lugar. Algunos dicen, yo soy así. Deberían decir, así era yo. Ahora yo he cambiado. Cristo ha cambiado mi carácter. Escoger ser así es una decisión. Ser como Cristo. Los cambios en la conducta externa del líder son el resultado de una vida conforme al patrón de Cristo. Solo hay un modelo, no hay otro. No podemos nosotros imitar a hombres, por más usados que sean. Cada quien tiene su precio, cada quien tiene su unción, cada quien pasó por los desiertos, cada quien tiene la gracia de Dios, pero yo soy particular y debo ser lo que el Señor quiere que yo sea. Entonces tenemos que tener cuidado de no andar copiando. La perseverancia es hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y qué lindo, hermano, esto nos llena de tanto gozo, lo que dice Génesis 1:26, que dice que el hombre es criado a imagen de Dios. Todos los nacidos de mujer somos criados a imagen de Dios, porque Dios así lo dijo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Ahí está una parte importante que nosotros no tomamos en cuenta en la palabra. Ser el Señor sobre la creación, sobre la tierra, sobre el paraíso. Fue lo que Dios le dio a Adán. Tú eres el mandamás aquí, eres el dueño del paraíso. Disfrútalo, come, procrea, haz una gran familia, hijos para mí, dice Dios. Entonces, pero no hemos cogido ese señorío, no hemos cogido esa autoridad. Porque Dios le dio autoridad al hombre para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra
en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oiga, es tremendo. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios, hembra, varón y hembra los creó. Entonces, somos una réplica directa, una imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué traigo este versículo en la enseñanza? Porque si somos a imagen y semejanza de Dios, deberíamos tener el carácter de Dios. ¿No lo ha pensado alguna vez? Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos tener el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios, pastor? Bueno, empieza por el amor. Dios es amor. Entonces, esa es la esencia de Dios. Amor. Amor que nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Y 1 Juan, el apóstol escribe en capítulo 4, verso 7, dice: amados, si somos a imagen y semejanza de Dios, amémonos entonces unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente uno perdona por salud, no, perdona porque ama, porque ha nacido de Dios. Y si Dios perdonó a la humanidad, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? Entonces es importante entender lo que está diciendo el apóstol Juan. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el amor es la clave del éxito. Cristo amó de tal manera al mundo que se entregó a perdonar nuestros pecados, a llevar en su cuerpo las dolencias, los dolores, las enfermedades, las rebeldías, las hechicerías, la brujería, la santería, la ignorancia. Todo lo llevó en la cruz. Entonces, Jesucristo era un hombre que no tenía enemigos. ¿Por qué no tenía enemigos? Porque decidió amarlos. Jesús no tenía enemigos porque decidió amarlos. Pero pastor, si lo mataron, el montón de enemigos que tenían. Claro, ellos eran enemigos de Cristo, pero Cristo no era enemigo de ellos, porque tenía un corazón de amor. Y mucha gente puede hablar de ti, levantarse y decir cosas de ti, pero no te pueden afectar en nada, porque tú los amas. No son enemigos tuyos. Eso es profundo, definitivamente. Porque aún estando con las manos clavadas y los pies clavados, en la angustia de la crucifixión, en la horrenda muerte, en la humillante muerte en la cruz, aún estando clavado, Jesús oró por ellos. Eso es amor. Y entonces debemos de seguir el ejemplo, no de hombres, sino del Maestro, de Jesús. Mateo 5:44. Pero yo digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! ¿Cómo se come eso, pastor? Amar a aquel que blasfema, que me humilla, que me avergüenza, que chismea, que murmura, que me hace daño, que me persigue. Pero es la palabra. Dios no nos ama, a pesar de que le rechazamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que nos rebelamos. No siguió amando a su pueblo. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tiene que ver esto con discipulado? ¿Qué tiene que ver esto con que yo sirva? Tiene que ver 100%. Porque yo no me puedo parar en el púlpito a regañar a la gente que no dan, que no sirven, que no quieren prepararse. Porque tengo que tener amor para con todos. Cada quien tiene su excusa, cada quien tiene su dificultad, su necesidad. Yo simplemente tengo que hacer la obra. Jesús sabía que lo iban a rechazar y siempre vino.
Por eso tenemos que entonces el amor cubre multitud de faltas. ¿Y por qué? ¿Por qué dice Jesús que tenemos que amar? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Oiga, pone a los malos primero, porque es mayor la cantidad de malos. Jesús dice, hay más malos que buenos. Y sin embargo, el Señor hace salir el sol sobre los malos. Y también los buenos reciben el beneficio. Entonces, también hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entre la misma argolla ellos se aman, pero son publicanos. A los demás no aman. Ahora, ¿cómo es Dios misericordioso? Así que, ¿qué le estoy enseñando? Los pasos a seguir para que nosotros seamos lo mismo que Jesús, que el Espíritu Santo, que el Padre. Si soy a imagen y semejanza de Él, tengo que tener el ADN. Tengo que tener el ADN del Señor en mí. Si Él es amor, yo tengo que amar. Si Él es misericordioso, yo también tengo que tener misericordia. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús no hace separación de Él como hijo con el Padre. Tampoco hace separación de nosotros. Él dice, sed misericordiosos como vuestro Padre. Como mi Padre y vuestro Padre. Todos los que creemos, los que nacimos de nuevo, tenemos ahora un nuevo Padre. Y Él es misericordioso y yo tengo que comportarme de la misma manera misericordioso. Entonces el que sirve a Dios, el que predica, el que quiere liderar, debe ser misericordioso conforme al ejemplo de Dios. Y debe ser perdonador. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es que el amor, la misericordia y el perdón son algunas cualidades que describen el carácter de Dios. Eso es lo que estamos viendo, el carácter de Dios. Y si Él es mi Padre, yo también tengo que tener su carácter. El ser humano lleva conmigo esas mismas cualidades, ya que ha sido creado en conformidad con el patrón divino. Ahora vemos la integridad. Es un requisito. Equivale a rectitud. La integridad equivale a rectitud, a lo correcto, a lo honesto, a lo verdadero. Entonces, las palabras que un cristiano habla deben coincidir con lo que hace. Lo que yo digo que haga la gente debe coincidir con lo que yo estoy diciendo que hagan. Yo fui el primero en la predicación de haber pasado por el consejo de la palabra y haberlo vivido. Ahora tengo autoridad para que otros hagan como ya yo hice. Nunca predicaremos, hermanos, ustedes pecadores, hermanos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque yo me tengo que meter. Hermanos, nosotros pecadores arrepintámonos. Nosotros perdonemos, porque también nosotros tenemos que perdonar. No se puede señalar hacia afuera. No es una predicación correcta. Como decía Daniel, siendo íntegro delante de Dios, la oración en el capítulo 6 de Daniel dice, cuando él oró, dice, Señor, mi pueblo y yo hemos pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Es que hay que incluirse porque somos humanos y somos parte de un cuerpo. Y yo no puedo decir, ustedes arrepiéntanse, ustedes ¿por qué no sirven? No, hermanos, nosotros. Debe ser el grupo que se mete, nosotros. Daniel dijo, Señor, perdónanos, mi pueblo y yo hemos pecado. Qué lindo. Aunque él se santificaba, aunque tenía buen testimonio, él se mete con el pueblo. Entonces, la integridad que vale a rectitud, las palabras del líder deben coincidir con sus hechos y con su ejemplo. Entonces, el líder cristiano debe estar hecho de verdad. Porque la integridad produce confianza. Si alguien no es íntegro, tenemos desconfianza.
Si le contamos algo y no fue íntegro, no guardó el secreto, si hay problemas con las finanzas, hay problemas con la familia, no hay integridad. Entonces, cuando Génesis 18, verso 17, habla de Abraham. Y dijo Abraham a Dios, hablando, ojalá Ismael viva delante de ti. Acuérdese que uno apresura a veces los planes de Dios, porque la carne produce. La carne es productiva. Y Sara dice, yo soy estéril, Dios dijo una palabra, pero como que no se cumple, no, pasan ya muchos años. Entonces llégate a Agar, yo te la cedo, tenga relaciones con ella y tenga un hijo, porque Dios te prometió un hijo. Pero como no se lo daba, entonces le dijo, y nace Ismael. Y entonces Abraham intercede por Ismael, dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era de Sara, que era estéril, y de Abraham, que era viejo, con el que el Dios hizo el pacto unilateral. Y el verso 19, Génesis 18, dice, respondió Dios a la pregunta de Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Una persona confiable entonces reproduce para con los hombres las características que ha desarrollado con Dios. Hay que saber esperar, hay que tener fe en el tiempo de Dios. Abraham dijo, yo sé que Dios va a actuar. Versículo 19. Dios conocía la confiabilidad de Abraham en materia espiritual y en lo material. Por lo tanto, lo era en su tarea a realizar. El siervo de Dios confiable es aquel que se va a 100 kilómetros de distancia del chisme y de la murmuración. No participa. ¿Por qué? Porque desarrolla la capacidad de enterrar secretos en su corazón. El derecho del confesionario, como se llama en algunos lados, donde la gente abre el corazón al ministro y le cuenta sus cosas, no se pueden sacar eso. Entonces, se mueve con motivaciones correctas. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le dé fatuidad y oprobio. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tengamos credibilidad. Entre más credibilidad, más confianza tiene la gente en nosotros, la gente confía más y se van a seguir congregando, se van a seguir siguiendo el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, integridad implica algo, implica sinceridad. Filipenses 1:10 dice Pablo a la iglesia de Filipos, para que aprobéis lo mejor. Uno quiere en el examen sacar 100. Y Pablo dice, ustedes tienen que aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros, sean irreprensibles para el día de Cristo. O sea que le está diciendo, tengan una vida transparente, ministros que sirven al Señor. El líder no debe fingir para impresionar a nadie. Su tarea es auténtica expresión que concuerda con el que vive cuando no está ministrando. O sea, no tengo la unción en el altar, sino que la tengo en todos lados. La misma persona soy. Entonces la vida del siervo debe ser la misma dentro y fuera. Porque no podríamos conducir a nadie más al camino del Señor si en el púlpito, si en el altar, si en el ministerio soy una cosa y fuera de ahí soy otra. ¿Por qué? Porque la verdad siempre saldrá a la luz. Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no salga a la luz.
Entonces, ¿qué es sinceridad? Implica ser sincero con Dios y con uno mismo y con los demás. Ahora, otra cosa que necesitamos para el éxito es saber trabajar en equipo. 1 Corintios 12, versículo 12, dice Pablo una analogía del cuerpo humano. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo tiene un cuerpo que somos nosotros, seres humanos, que fuimos lavados con la sangre, fuimos adheridos a un cuerpo y Él es la cabeza. Entonces ahí tenemos diferentes, uno es mano, otros ojos, como dice Pablo en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y usa ya las partes de la anatomía. Versículo 15 dice, si dijere al pie, porque no soy mano, no soy yo cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿no? El pie es para caminar, las manos son para otra cosa, los ojos son para otra cosa, los oídos para otra cosa, la nariz para otra cosa. Entonces, y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Tanto damos gracias a Dios por el llamamiento, por el ministerio que nos ha dado. Glorifique al Señor en su ministerio. Hágalo producir, hágalo florecer, hágalo multiplicar. Compártalo con otros, el ministerio. Imponga las manos. Aquel que está en el altar como ministro de alabanza, busque músicos, busque gente que se conviertan a Cristo, tráigalos al altar a servir. El que le guste el evangelismo, vaya a traer personas que se unan al evangelismo. El que le gustan las artes, el teatro para ganar almas, forme gente. Hay tanto que hacer en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe todo. Hay que estar dispuestos a aprender de los demás. Esta es la razón por la que Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y eso requiere humildad y unidad. Hay que unirnos, entrelazarnos entre las coyunturas y los tuétanos y formar un cuerpo fuerte. Cuando el dedo gordo se golpea, duele mucho. Y sube por las partes que conducen hacia el cerebro el mensaje de que el golpe, todo el cuerpo se duele. Y hasta llora uno. Y así debemos de ser. Cuando alguien sufre, cuando alguien es golpeado, cuando alguien se enferma, tenemos que ser un solo cuerpo. No podemos hacer acepción de personas. Entonces, 1 Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño. Tenemos que exhortarnos por amor. Es importante tener en cuenta que como miembros del cuerpo nos necesitamos mutuamente, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo le llama diversidad en la unidad. Un cuerpo, diversos ministerios, diversos dones, diversos temperamentos, diversas personas. Entonces, Pablo mencionó como ejemplo la mano, el ojo, el oído, la nariz, los pies, y cada uno de estos miembros realiza funciones específicas que el cuerpo necesita, son necesarias, pero no pueden realizar todas las funciones del otro cuerpo. El ojo es ojo, el oído es oído, el pie es pie. Entonces, por muy capaz que sea una persona, por muy capaz que sea un líder, no podrá hacer el trabajo por sí solo. Ya el llanero solitario ya no existe. Era una historieta. Tenía al caballo y tenía a toro. Eran tres, pero él estaba solitario. Y hay muchos ministros llaneros solitarios que tienen que unirse
Por eso tenemos fraternidad de ministerios en todo el país. En Alajuela, en Heredia, en Cartago, en Punta Arenas, en Limón, en los cantones, en los distritos hay fraternidades para que no importa la denominación a que sirvamos o pertenezcamos, podemos unirnos como personas y compartir un café, compartir un pancito, compartir un arroz con pollo y compartir una palabra, orar unos por otros. Eso se trata. No, las denominaciones no están para dividirse, sino para unirse. Y eso se trata. Aquí en San José somos parte de la Junta Directiva de la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica. Entonces, por muy capaz que seamos nosotros, es necesario que yo desarrolle mi función dentro del cuerpo, que desarrolle esa habilidad, esa creatividad para involucrar a todos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Pues tenemos cualidades de cuerpo. Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, tenemos que ir creciendo hacia Él, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para ir edificándose en amor. La corona es de todos, el galardón es de todos y la meta es de todos. Pablo habla aquí de unidad, concertamiento, enfatiza la unión, que es el pegamento. Son los lazos que unen al cuerpo. El amor. Habla de que cada miembro ha sido colocado en su propia posición y en relación mutua con los demás miembros. Trabajo en equipo. Unido entre sí, dice Pablo, denota la firme consolidación de los miembros del cuerpo. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una red para pescar. ¿Cuántos hilos compone una red? Uno solo, no. Son muchos hilos que forman el tejido para tirarlo a la mar y que saque la pesca. Si un hilo se rompe, se fueron los peces. Y así es la iglesia. Si alguien se rompe, ya no funciona como debería funcionar. Entonces, tenemos que tener coyuntura en la unidad. La coyuntura son las articulaciones de los huesos. Un cuerpo humano sin huesos sería una bola informe de masa, de carne. Pero Dios le puso huesos para que entonces las coyunturas se unieran, los puntos de unión donde pasa el alimento a los diferentes miembros del cuerpo, que se desarrolla y va creciendo. Desde niño va uno creciendo, llega a la adultez, 1,80 m, 1,75 m, 2 metros, los más altos, y ahí van. Ese miembro pequeño, cada hueso, cada tendón, nos unimos y nos entrelazamos. Si mi brazo no tuviera esa unión, moriría. Necesita de las venas, de la sangre, necesita del movimiento, de los músculos, de los tendones, necesita de todo. Entonces esa es la actividad de cada miembro. Tiene su propia función. Unámonos, hermanos. Unámonos como un cuerpo de Cristo, amémonos, perdonemos, ¿cuántas veces? Hasta 70, si hay diferencias. Porque uno solo, a nadie molesta ni nadie lo molesta. Pero cuando estamos trabajando, nos podemos majar. Cuando estamos en la carpintería, en la albañilería, en el edificio, hay accidentes causados por nosotros, pero no podemos ya enemistarnos por algo que pasó, sino tener la capacidad de perdonar, porque somos un cuerpo, el cuerpo espiritual, la iglesia, que se está preparando por el Espíritu de Dios para la venida del Señor Jesucristo. Concluyo esta enseñanza en esta noche dando gracias al Señor por todas las personas que la están recibiendo y la vamos a poner por práctica, porque la iglesia mejorará, el cuerpo de Cristo se sanará, se restaurará. Podemos saber que si yo fui creado a imagen de Dios, tengo su ADN. La sangre de Cristo corre por mis venas. Fluye el poder del Espíritu Santo y todo lo que Dios ha planeado en mi vida. Entonces la actitud
es la que va a determinar el éxito. Debemos de tomar en cuenta que en nuestro ministerio fácilmente podemos edificar con una mano, pero también podemos destruir con la otra. Ojo con esto. Mire, cuando Nehemías estaba edificando, con una tenían la espada. No para matar a otros, sino para defenderse de los enemigos. Y con la otra tenían la cuchara de albañil. Trabajando juntos, como familias, como sacerdotes, como ministros, como vigilantes, como guardas, y defendiéndonos juntos, porque somos un cuerpo que tenemos que edificar la casa espiritual y amar las almas que vienen, que ellos sientan que les guiamos a Cristo el modelo, que juntos estamos edificando, porque si yo con una mano construyo y con la otra destruyo, como dicen por ahí, lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Qué tremendo. Entonces, necesitamos carácter, necesitamos integridad, necesitamos fidelidad, necesitamos amor, necesitamos unidad con el grupo que Dios nos puso. Debemos de ser formados a conformidad del patrón. Cristo es el modelo. Amado Padre, bendigo a todos mis hermanos que han estado formándose en este cuerpo glorioso de Cristo, llamado Iglesia, cuya cabeza es el mismo Señor. Yo bendigo a cada persona. Que podamos, Señor, recibir la enseñanza, la palabra, la exhortación, la consolación, la edificación, y que podamos seguir adelante como un solo cuerpo, sirviendo. Que la gente quiera agregarse, quiera añadirse, quiera llegar donde estamos, sirviendo y haciendo la obra, porque quieren lo mismo, ser restaurados, ser sanados, ser bendecidos y poder amar, servir y dar. Mi oración en esta noche es darle gracias a todos en general y especialmente a los siervos de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, de Inconmovibles, para que sigamos haciendo lo mejor de lo mejor, porque vale la pena. Y si Cristo nos amó, amemos también de todo corazón. Nos vemos la lección 6, si Dios lo permite, de estas 12 lecciones de este seminario, el próximo viernes, Dios lo permite, a la misma hora y por el mismo medio, la página de la Fraternidad Cristiana, después que se comparte con otras páginas. Bendiciones a todos, les amo en el amor de Cristo y adelante en la orden del Señor. Bendiciones. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación.